Hoy en Desenredando la Pita vamos a hablar de ese tesoro cada vez más escaso y misterioso, el tiempo libre. ¿Por qué cuando por fin la conseguimos terminamos pegados al celular, sintiéndonos más cansados que antes? Vamos a desenredar la culpa, la presión y la parálisis de ocio. Quédense que hoy les hablaremos sobre el tiempo libre. Bienvenidos a este Desenredando la Pita. Llega desenredando la pita a ponerle fin al tedio, con humor inteligente y el dato en su lugar. Una charla entre amigos que te invita a pensar para que formes tu criterio y te libres de ese enredo. A todos el escenario de su propia vida, de lo que viven y hacen a diario. Hola, Fabián. Bueno, pues muy buen día hoy para poder hablar de un tema interesante que es esta carrera, ¿sí? que muchas veces tenemos de estar ocupados y hacer cosas y yo creo que como han escuchado a Cristian Castro, que es no haga nada, pues vamos a ver hoy cuáles son nuestras opiniones encontradas, pro, en contra, vamos a ver cómo nos va con ello. Bueno, muchas gracias Fabián, muchas gracias Jairo. Gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy con nuestro tema de el tiempo libre en Desenredando la Pita. Esta es la gran paradoja del siglo XXI. Trabajamos como nunca para tener tiempo libre. Y cuando tenemos el tiempo o ya no tenemos tantas premuras de dinero, ya no sabemos qué hacer con ese tiempo libre. Se ha convertido en un nudo complejo o una pita enredada entre la culpa de no ser productivo y la presión social de tener hobbies interesantes o pasatiempos. Hoy vamos a tirar del primer hilo para desenredar esa pita. Vamos a trabajar con algunas preguntas como lo hemos hecho en los otros programas y también al final daremos algunos tips para trabajar este tema del tiempo libre. Lo más importante, y cómo hacemos para que realmente tengamos tiempo libre. Vamos a dar inicio con algunas preguntas e invitamos a las personas que nos están oyendo que en la medida en que vayamos haciendo estas preguntas y conversando aquí con nuestros panelistas, ustedes también se puedan ir haciendo esas preguntas con relación a lo que nosotros estamos hablando y que en su cabeza también den esas opiniones frente a cada una de estas preguntas que nos hacemos el día de hoy con relación al tiempo libre. Ok, vamos a iniciar. Me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Creen ustedes que hemos perdido hasta el momento el derecho a no hacer absolutamente nada? Es decir, ¿creen ustedes que tenemos el derecho, tenemos la capacidad en este momento de la historia de la humanidad de decir no quiero hacer nada y no sentirme culpable y no sentirme juzgado y no sentir que estoy siendo improductivo? ¿Cómo ven ustedes esto? Me gustaría escuchar, Jairo. Bien, pues realmente esto lleva empezando por la crianza que hemos vivido, ¿no? Y la forma en que hemos visto el mundo cuando éramos pequeños, cuando éramos jóvenes, pues hace bastante tiempo, donde veíamos que nuestros padres y los adultos de aquella época, todo se movía en torno al trabajo, al estar siempre ocupado y a la dificultad de estar desocupado. Fíjense nomás la forma en que nos saludamos en la calle cuando nos encontramos a alguien. Generalmente uno le pregunta ¿qué anda haciendo? ¿Sí? Y ese ¿qué anda haciendo? Es claramente usted tiene que estar ocupado, no puede usted estar desocupado. Entonces, el sentirse uno con tiempo libre, con descanso, lo que la sociedad nos ha enseñado es que eso es para el perezoso, para el que no trabaja, para el que no tiene idea de hacer algo por la vida. Y realmente pienso yo que se ha vuelto un tema tabú o un tema alejado del deber ser del ser humano de poder tener un tiempo libre y poder disfrutarlo. Laboralmente, lo que uno ve, la persona dice trabajo, trabajo, trabajo y ojalá tenga mis 15 días de descanso, de vacaciones o el día domingo de descanso, pero el tiempo libre es algo que está permanentemente en nosotros, siempre está el espacio, pero no lo aprovechamos porque lo ocupamos con cosas por hacer. De ahí que la reflexión debe ser mucho más profunda. Primero diría yo, Gonzalo, la concepción que yo tengo de tiempo libre, porque si yo copo el tiempo libre, pues deja de ser libre y se vuelve un tiempo ocupado. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa el tiempo libre? Que creo lo que vamos a ir revisando y cómo yo realmente digo
uso adecuadamente el tiempo libre o sencillamente lo estoy llenando de otras actividades para que deje de ser tiempo libre. Fabián, ¿qué piensas de la pregunta? ¿Crees que perdimos el derecho como seres humanos a decir, oiga, no quiero hacer nada, estoy de tiempo libre? ¿Crees que hemos perdido ese derecho? Yo recuerdo esas historias de mi abuelo cuando decía que a él su papá lo ponía un tazón, mezclaba granos de frijol con granos de lentejas Y separarlos. porque no podía estar sin hacer nada, o sea, tenía que estar haciendo algo en ese tiempo. Entonces, digamos que habría que definir bien qué es ese tiempo libre y qué significa no hacer nada, porque entonces viene esta idea también de otras versiones, pues como filosóficas, de meditación, de poder tener una concentración plena en un estado mental de fijación por ejemplo, en mirar el aire, contemplar el aire, mirar una flor y quedarse ahí contemplativo. Digamos que mi inquietud sería ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene no hacer nada? Y si el hacer algo, en tanto sea para ti productivo, ¿sí?, sería necesario también, porque es que el ser humano también necesita este tipo de actividades que le dan sentido y propósito a su vida, ¿sí? Tenemos este concepto de que la vida es muy corta como para quedarte ahí, o sea, estos mensajes de los abuelos de para descansar tendrá cuando se muera, ¿sí? O haga algo productivo, y cuando le metemos a esto un concepto más, recuerdo que cuando estudiaba filosofía, el concepto es cómo tú tomas eso que vas a hacer en tu tiempo para ponerlo al servicio de la humanidad. Entonces, el ocio o el tiempo libre, ¿eso aporta a la humanidad o eso es hedonismo? Y aportarle a la humanidad significa que estás haciendo en ese tiempo para servir a otros, que es como una idea filosófica o espiritual más elevada, ¿no? O sea, digamos que aquí no tengo yo una respuesta, estoy tratando de complejizarla más. Pero se aporta, claramente. O sea, más allá del hedonismo, es que el individuo logre valorar ese encuentro consigo mismo. Y eso es lo que nos hace falta mucho. Y ahora que hablamos de salud mental y de tantas dificultades que tiene la persona, es porque la persona no tiene esa posibilidad de dedicarse este tiempo por sí sola, estar sola, no dedicarse a nada, sino un escenario como lo planteaba Buda, de contemplación, ¿sí? Me voy a un parque, me pongo a contemplar lo hermoso de la vida, los pajaritos, el bosque, los árboles, las flores. Eso parece, mucha gente dirá, pero eso es una bobada, eso no es para nada. Yo digo que es muy importante hacerlo, y eso implica que la persona le dedique el aquí y el ahora, que hablan los humanistas, le dedique ese espacio a verse ahí, a decir, voy a relajar mi mente y voy a estar en este escenario, en este espacio. ¿Cuánta falta le hace a la mente tener ese espacio de tranquilidad? Hagan de cuenta que la mente es un motor de un vehículo y usted siempre lo tiene encendido y a toda velocidad. Trabaje a toda velocidad. ¿En qué momento ese motor toma nuevamente vuelo para seguir funcionando? El vehículo, si usted no lo apaga, en algún momento se daña. El cerebro necesita bajarle esas revoluciones para que usted esté mucho mejor y pueda continuar con su vida diaria. Por ende, para mí es muy importante el ocio. Muy seguramente las personas que nos están escuchando pensarán y tendrán en su cabeza, claro, para ustedes es fácil decir que tengo tiempo libre porque tienen plata. Para ustedes es fácil decir que tienen tiempo libre porque no están casados. Para ustedes es fácil porque no tienen hijos. Claro, quiero que exploremos un poco ese tema, ¿no? También tiene que ver mucho con la condición socioeconómica. El tiempo libre tiene que ver con la etapa de la vida, la edad en la que uno está. El tiempo libre y la concepción del tiempo libre tiene que ver con la concepción religiosa que profesa, tiene que ver con el lado del planeta en el que nació, si en Occidente o en Oriente. ¿Y a qué voy? Si yo nací en Oriente, yo soy hinduista
yo nací en China, en Japón, en la India, en Pakistán, en fin. La concepción que tengo sobre tiempo libre es totalmente diferente, ¿verdad? Mientras los filósofos orientales hacían dejación, dejaban las cosas materiales con el fin de tener tiempo para pensar y tener una vida contemplativa, los griegos occidentales tenían mucho dinero y mucho más dinero acumulado para poder dedicar tiempo a la contemplación y a la vida contemplativa, exceptuando a Dionisio el perro, que era uno de los que dijo dejo todo para poder tener una vida contemplativa. Pero en el oriente y en el occidente la concepción de tiempo libre es diferente, pero también es diferente en cuanto a la edad. Yo creo, no soy padre, pero creo que una de las cosas que más le molestan a los papás de los adolescentes es eso, ¿no? El adolescente es capaz de quedarse 2 horas mirando para el techo sin hacer absolutamente nada. Y lo digo por mis amigos, la gente que conozco, y cuando yo era adolescente, para los papás había una cosa que era supremamente complicada, era verlo a uno de adolescente toda la tarde sin hacer nada. Y le decían, no sé si recuerdan algún dicho, es como, oiga, se la ha pasado todo el día vegetando, ¿cierto? Para los papás era supremamente complicado y molesto que uno se la pasara vegetando. ¿Eso le decía a su mamá? Vegetando, sí, yo me acuerdo que ese era el término que usaba. Se la pasó toda la tarde vegetando y me parece está chévere. Ahora es un vejete. Sí, de vejete. Ahora me dice de vejete, antes me decía de planta, vegetando. Entonces, quiero que reflexionemos un poco de eso, claro, porque dependiendo de donde nosotros miremos, desde la edad, desde la condición económica que lo miremos, desde la concepción religiosa, para los católicos apostólicos romanos, para los protestantes, el tiempo libre es un pecado. Es un pecado total tener tiempo libre. Entonces, dependiendo de la edad, el género, bueno, no sé, acá somos solo hombres, no tenemos hoy a nuestra compañera Johanna, como ustedes se pueden dar cuenta, porque yo pienso que hasta para las mujeres la concepción de tiempo libre debe ser diferente que para nosotros. Sí, y evidentemente la etapa de la edad tiene variantes. Sí, el psicólogo Erik Erikson planteaba que hay unos propósitos y unas como metas, llamemos, digamos, biológicas en cada una de las etapas. Y estos objetivos por etapas van a marcar cuál es tu disposición para poder ocupar tu tiempo. Entonces, por ejemplo, miremos la etapa de la tercera edad, las personas mayores de 60 años ya empiezan a tener una disposición diferente a nuestra edad contemporánea de los 35 a los 60, porque para nosotros el tiempo es un espacio, o nuestro propósito es un espacio para nosotros, dices que para nosotros los de la tercera edad, ¿dices? Los de 40, 45, okay. Porque es un tiempo para asentarnos y consolidar lo que hemos venido como construyendo en la etapa anterior, que era antes de los 35. Antes de los 35 el tema era cómete el mundo, avanza, crea, porque el tiempo se te va pasando. Y cuando llegas a los 40 es consolidar, es decir, lo que has podido construir ya tienes que asentarlo para que no se diluya, para que no se pierda. Es un propósito de asentamiento. Entonces el concepto de nido, el concepto de construir, de relaciones más estables, ¿sí?, ya se empiezan a fortalecer en nuestro concepto instintivo, porque necesitamos mantener lo que hemos construido en la etapa anterior. Pero para los mayores de 60, digamos en el concepto psicosocial, es una etapa de qué voy a dejar como legado, ¿sí? Entonces, como digamos que entre comillas, uno de los temores principales es que la muerte ya se acerca, es inminente. Hay que tratar de hacer lo más que se pueda antes de morir. Pero también es yo cómo voy a compartir este tiempo. Ahí sí aparece el concepto de cómo voy a terminar de compartir este tiempo con las personas que he amado, porque ahí sí vienen todas estas reminiscencias de wow, todo el tiempo que me la pasé trabajando, luchando, construyendo, tal, haciendo, no sé, capital, herencia. Ahora quiero es disfrutarlo, ¿sí? Y ahí viene otra etapa en donde lo que viene es construcción de la sabiduría, cómo usas tu experiencia para transmitirlo, qué legado vas a dejar al mundo, qué quieres compartir con las personas. Y ahí es donde viene el de ponerse a escribir, hacer un diario de sembrar tu vida, un árbol, sembrar árboles. Sí, entonces dependiendo de la etapa tú vas a tener una necesidad de usar ese tiempo libre en diferentes cosas que se adaptan sin saberlo siquiera a tu propósito psicológico, interno, psicosocial, ¿sí? Bien, yo pienso que ahí el tema va por ahí. Los que estamos en esta etapa de 40
y los que van llegando y que nos están oyendo, es en este momento en que debemos aprender a usar ese tiempo libre, aprender a abrir esos espacios. Confieso que yo también he sido adicto al trabajo, ya me estoy recuperando, estoy en Trabajadores Anónimos, saliendo de ese escenario, y entonces uno cree, y en la sociedad cree que está bien cuando le habla a alguien y le dice que no, muy ocupado, no, mucho trabajo, y uno, listo, eso está bien. Resulta que vamos viendo que la persona llega a su etapa de jubilación, 62, 57 años, como nunca hubo tiempo, como siempre estuvo ahí, ahora sí tiene un espacio de tiempo que no sabe cómo llenarlo y no sabe cómo ocuparlo. Entran en crisis, ¿no? Exactamente, porque en esta etapa en que están de producción, que empieza desde los 20 años, no habría esos espacios de tiempo libre y de poderse encontrar consigo mismo. Si analizamos el tema, todos tenemos la posibilidad en algún momento del día o de la semana de abrir ese espacio, pero si yo nunca lo hago, no espere encontrárselo a los 57 o a los 62. Hay que desde ya ir abriendo esa franja de posibilidad. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué puedo yo hacer diferente cada día o cada semana que me ayude a usar o a disfrutar de ese tiempo libre? Y como no hemos tenido ese espacio, no ha habido ese nivel de conciencia antes en los 40, 45, cuando llegan a los 60, muchas personas, especialmente hombres, se encuentran que no hay amistades alrededor y en muchos casos no hay familia, porque no hubo una relación con los hijos, entonces los hijos están distantes, no hubo una relación con amigos. Y cuando hacen el inventario social se dan cuenta que todas las personas que conocen son por temas laborales. Sí, y que son relaciones muy instrumentales. Entonces, incluso en muchas ocasiones ni siquiera hay relación de pareja porque aunque vivan juntos, llevan años sin compartir nada, sin sacar tiempos de calidad, sin ir a un cine, nada. Entonces, claro, llegan a un momento donde ya no hay que ir al trabajo formal. ¿Y qué hago con este tiempo? O sea, ¿ahora a qué me dedico? Y ahí es donde empiezan, en la etapa de esta tercera edad, hay unas crisis que es esta crisis de no soy útil, no soy productivo, no soy necesario para la sociedad. También entonces, ¿qué hago con el tiempo libre? Entonces, el tiempo se empieza a sentir como una carga. En lugar de sentirse como un regalo, se siente como una carga y muchas personas entran en episodios depresivos justamente porque si ya no tengo nada que hacer, ya no tengo nada que aportar, pierdo valía. ¿Qué sigo haciendo acá? ¿Sí? Pierdo valor social. Exacto. Hay una cosa bien interesante con respecto a lo que decía Jairo. Hace algún tiempo estaba leyendo un libro en el que explicaban cómo la concepción de tiempo libre cambió del siglo XV al siglo actual. En el siglo XV, las personas más adineradas eran las que tenían más tiempo libre. Y las personas de la clase obrera, de la clase de campesina, eran las personas que trabajaban todo el día. Entonces, cuando ustedes se encontraban en una persona en el siglo XV y le decía, ¿cómo va? ¿Cómo va su día? No, cargando las vacas, a las ovejas, era porque era el campo. O si decía que estaba muy ocupado, era porque era una persona de clase baja. Ahora es lo contrario. Si yo soy una persona que está todo el día ocupada, es porque soy una persona de éxito laboral, porque soy un ejecutivo, y se nos metió en la cabeza esa idea, no, es que voy tarde para una reunión, hoy me levanto a las 5 porque tengo 5 reuniones y corro y Tiene que ver mucho también, a mi modo de ver, con todo este mundo de películas que nos metieron del ejecutivo de Wall Street, del inversor de bolsa, del CEO de la empresa, del unicornio, del dueño de la empresa multinacional que está en un día por una reunión y tiene 20 reuniones al día y es importante y todo el mundo le hace caso, y nos metieron en la cabeza esa idea. Usted fue el lobo de Wall Street. Sí, pero la mayoría de películas que tienen que ver con empresas, analícenlo y miren, la mayoría de empresas y series que tienen que ver con éxito empresarial, los personajes están todo el día en reuniones recorriendo para un lado para otro, especialmente como si eso fuera el éxito de la vida. Pero especialmente esas películas de los 80, ¿no? Sí, actualmente también. Pero también. mira, las películas modernas están más orientadas a idolatrar al tramposo, ¿no? No. Y ahí tiene otro uso Pero me refiero a las películas que tratan de temas empresariales. Para mí la peor de todas,
es En busca de la felicidad. Exacto, ese es un gran ejemplo. Sí, hagamos un contexto un poquitico por si de pronto el que no lo haya escuchado. Esa película es En busca de la felicidad es la de Will Smith, que tiene un niño pequeño de 5 años y está buscando trabajo y nadie le da trabajo. ¿Sí la recordaron? Para de pronto los que no lo sabían. Y si no, échenle la buscadita y la miran ahí en internet. La película muestra como un papá apurado busca trabajo entre miles de personas y todo el tiempo corra y sufra. Y el momento más sublime de la película es cuando el papá le toca quedarse durmiendo en un baño público con el hijo. Y al final es como idolatrar ese escenario. Qué buen papá es, wow, qué buen papá. Dio todo por su hijo. Exactamente. Y el fondo de esa película es, como sea, usted tiene que reventarse, tiene que hacer las cosas. Y el ídolo aquí, lo que usted tiene que adorar es al trabajo. Y, ¿sí? Y en la película no muestran ese otro lado, lo que Jairo dice. En esa escena, el papá Will Smith, que está buscando trabajo y nadie le da trabajo, terminan durmiendo toda una noche o varias noches en un tren, y el niño durmiendo en un baño de una estación de tren, y todo el mundo, ay, tan bonito, qué papá tan sacrificado. O sea, no le importó poner en riesgo la vida de su niño de 5 años con tal de ser adinerado y exitoso en Wall Street. Sí, pero yo ahora le pongo un contraste a esto porque acaban de hablar los dos solteros sin hijos. Ahora va a hablar tenemos el derecho. El hombre casado con hijos. No, lo que pasa es que el propósito más exaltado desde la psicología para un hombre especialmente es proteger y cuidar a su cría. Y en esa película lo que se muestra desde mi punto de vista es eso. Es un hombre, no estoy diciendo que las mujeres no lo hagan, pero lo hacen de otra forma, pero es un hombre dando no sé si lo conocen, es una pirámide que se llama pirámide de Maslow de las necesidades. Y el ser humano, mientras no haya podido resolver la base de esa pirámide, que son necesidades básicas de alimentación, techo y cobijo básico y salud, mientras no haya podido cubrir eso, el hombre está en modo sobrevivencia. Y ahí lo que se está mostrando es un personaje que lo representa Will Smith en modo sobrevivencia, cuidando y salvando a su hijo desde su propia pero porque forma. Su meta no era cuidar al niño, sino su meta era ser exitoso y adinerado. No, pero sacrificó su comodidad por tener dinero. Pero es que no tenía para comer. O sea, si no puedes resolver eso, no puedes escalar a los siguientes etapas. Pero había podido trabajar en otra cosa. Pero es que justamente eso era lo que ustedes acaban de decir. Él estaba tratando de resolverla y de reventarla por donde pudiera. Eso es entendible. Ese hombre está en modo sobrevivencia. En modo sobrevivencia, el tema de tiempo libre, de cómo uso el tiempo libre, pasa a otra dimensión. Sí. Eso es otro discurso. Sí. Precisamente por eso quería hablar del tema, porque una cosa es cuando tú has alcanzado la comodidad financiera, cuando tú no tienes que pagar arriendo y tienes las cosas básicas de la vida resuelta, pues tiene uno la opción de decir, ok, tengo las cosas básicas de la vida resuelta, tengo techo, tengo comida, no le debo nada a nadie, yo decido qué hago con el 50% de mi tiempo y con el otro 50% yo decido qué hago. Pero si no tengo eso resuelto, entiendo que la concepción de tiempo libre cambia totalmente. Y si a eso le agregamos en un padre y en una madre sanos, si el hijo no tiene eso cubierto, todo importa un carajo. O sea, solamente existe es alimentar y proteger. Sí y no. Hay muchos casos y los debemos conocer, y allá en casa deben estar pensando en casos como el que plantearé. Hay hombres, y aquí hablamos de precisamente hombres, se ganan el salario mínimo, trabajan en cosas que toca todo el tiempo haciendo, pero no falla el día viernes, el día sábado, el chico de billar, no falla el tejo, el bolo, la cerveza, y si no se sabe de dónde revienta el dinero, disfruta de ese tiempo libre, se puede decir, dejando de lado las necesidades de su familia muchas veces y gastándose el dinero de la quincena en un tiempo libre, entre comillas, que él dice disfruta, pero que a veces se vuelve un vicio o se vuelve un problema para esa persona. Y usted lo ve, trabajó los 15 días, llegó la quincena y se va toda la tarde para el billar, apuesta, las máquinas. ¿Cuánta gente usted la ve? ¿Ir a donde la otra esposa será parte del tiempo libre? ¿Eso lo contarán como tiempo libre? O eso es tiempo acumulado. Tiempo acumulado. Por eso ese concepto de proteger es de un hombre sano. ¿Sí? El hombre que está afectado, traumatizado, dolido, con dolencias, con heridas, va a salir de ese propósito de proteger y de cuidar. ¿Se protege a él?
Ni Sí. siquiera, porque mira que son puras acciones de riesgo. Ok. Tomar, fumar, Ok, o sea, ok. no está en modo de protección Ok, a nadie. Hablemos de eso, pasando No, ya pero- a una segunda pregunta. Pero un chico de billar no hay problema. O sea, lo que digo es que eso se le vuelve costumbre. Sí, pero- no, sí, lo que dice. Por eso digo, pasemos a esta segunda pregunta que me parece que encaja con esto. Encaja con eso. Hablemos de cuáles actividades podríamos catalogar de tiempo libre, cuáles podríamos catalogar de... Bueno, hablemos de las actividades como tal. Primero, lo que yo decía, ir a donde algunos lo dicen, la segunda familia es tiempo libre. Aquellas personas que tienen un amante, no, es que yo voy a los fines de semana donde mi amante, eso es tiempo libre. Ir a jugar, las personas que todos los fines de semana se van a tomar cerveza, ¿eso cataloga dentro de tiempo libre? No lo sé. Lo que pasa es que sí nos tocaría ser muy teóricos porque desconocemos esos escenarios. Sí, sí. No habría manera. No sé, Gonzalo sí conoce No, cómo. no. Yo no juego, mire, por lo menos voy a pensar yo. Un amigo para le mí, contó. Para mí tiempo libre es ver televisión, para mí ver películas. Ese, en parte ocupo mi tiempo libre en eso. Una de las cosas que hago es ver películas. ¿En qué hago? Pero ¿en qué momento empieza a ser En tiempo ocio? libre. O sea, pero perdón, vicio. ¿Sí? Porque entonces, ok. o sea, pasar tiempo libre es dedicarte a redes sociales una hora. y Eso pasar es una pregunta. esto- Ver TikTok durante una hora podría decir, es que es mi tiempo libre, yo con mi tiempo libre hago lo que yo quiera, que es ver una hora de TikTok. Pregunto. Depende, porque los contenidos que hay en las redes hay de todo. Si usted está viendo, por ejemplo, desarrollo de ejercicios matemáticos, Pero eso ya no sería estudiar. pero pues se está divirtiendo y está complejo, aprendiendo, ¿no? Sí, es diferente a que no haga sino pasar el dedo y viendo cosas inútiles que no aprende y que no le sirven. Aunque Es que ese es el problema, ¿no? Nos dijeron que siempre tenemos que estar o trabajando o aprendiendo algo. Hay momentos en los que uno no tiene por qué aprender nada. sí, por ejemplo, yo a veces miro un sketch del Chavo del Ocho, me acuerdo de mi infancia y lo miro un rato y me río y es como si estuviera viendo televisión, ¿no? sea, Entonces, Podríamos decir entonces que hay, primero es tener el tiempo libre, segundo es qué tan productivo lo vas a emplear y otro es si lo vas a emplear en bienestar, ¿sí? Porque ya diríamos, pues digamos, yo creo que hay un consenso en que bienestar sería que si tienes 20 minutos los puedas dedicar a una buena meditación para las personas espirituales, una buena oración de conexión, concentrarte en lo que estás sintiendo, lo que estás conectado con la oración, con esa meditación interna, pues eso sería un tiempo libre de una productividad en tu bienestar. ¿Podríamos decir que el tiempo libre es lo que no significa trabajar ni estudiar? podría ser. O sea, como para darle podernos entender. y Tiempo jugar. libre es lo que no es trabajar, es lo que se hace después del trabajo y después del estudio. Y jugar un partido de fútbol. Es tiempo que libre, es manejo del tiempo libre y el ocio. O sea, eso es diversión. Es ocio, sí, manejo del tiempo libre. Y en eso yo veo, no sé ustedes qué opinan, yo veo una diferencia grande entre hombres y mujeres. La mayoría de hombres, usted los ve el fin de semana y encuentran escenarios de diversión. Estamos aprovechando que Johanna no está para hablar todo lo de Sí. las mujeres. Entonces, allá en casa no sé qué dirán, pero los hombres usted los ve en la cancha jugando fútbol, jugando tejo, jugando bolo, jugando cartas, una cantidad de actividades que usted ve, una cantidad de hombres que se reúnen, pero muy poco se ve a las mujeres en esa cantidad reuniéndose para tener actividades de tiempo libre o de juego. Realmente se ve, obviamente cada vez más se ve que se reúnen, las mujeres se divierten, pero es un porcentaje menor. Esa es Lo mi que siento hipótesis. es que hay menos juego, menos actividades de juego en las mujeres, lo que yo percibo. Lo que usted dice es cierto y también lo comparto. Uno ve que el hombre se reúne a jugar billar, a jugar pádel, los que algunos critican que el pádel, otros se reúnen a correr, otros se reúnen a, no sé, a jugar, actividades deportivas. En cambio, las mujeres no son tan de reunirse a actividades deportivas, pienso yo también. Lo que pasa es que, digamos que biológicamente hay como una estadística de que el hombre es más ludopático, ¿sí? Más lúdico. Más lúdico, sí, porque el ludopático es enfermo. Sí, sí, pero eso también lo lleva a un riesgo de ser más ok. hacia eso. Entonces, por ejemplo, por eso, esto es algo que a muchas mujeres les incomoda de ver a un hombre de 35 o 40 años jugando físicamente, brusco. no, jugando PlayStation o sí, jugando sí. Xbox. Mira, aquí le ¿sí? tengo... Se los presentamos. Sí. Bueno, yo también juego juegos de video en mi tiempo libre. Claro, y entonces eso para muchas mujeres es algo muy infantil.
¿sí? Por eso el hombre es más propenso a las adicciones ludopáticas, ¿sí? Al juego de billar, al casino, al billar, ¿sí? Es más es más propenso a ese tipo de adicciones. La mujer no suele ser tan ludópata, ¿sí? O lúdica, pero suele ser más conversacional, más discursivo en cuanto a involucrarse en la vida de otras personas. O sea, hablo en términos de la empatía. Sí, no está hablando del chisme, ¿no? Además, pero en el buen sentido, ¿sí? Porque la mujer es más empática. Su hobby es hablar de los demás, dices tú. Es empatizar. Lo que pasa es que nosotros lo vemos hombres como chisme, como algo negativo, pero la mujer es conocer la vida de otras personas para empatizar con ellas. Porque es que no puede resistirse a tener tanto nivel de empatía, entonces tiene que compartir esa interacción con otras mujeres. Por eso los encuentros generalmente, estadísticamente más, entre mujeres es para reunirse a hablar, claro, ¿sí? A conversar. Claro, si están jugando algo físico, pues no tienen el tiempo para conversar. Pero las mujeres comparten más sobre su vida íntima. Es decir, sobre cómo se sienten, sus emociones, sobre cómo está en la relación de pareja, cómo está incluso en su parte sexual. Los hombres no nos reunimos a eso, o sea, los hombres no hablamos de sexualidad, no hablamos de intimidad, no hablamos de nuestras emociones. No, sí. Nosotros vámonos a jugar, o sea, ponga el balón. Sí, nosotros solamente hablamos de espiritualidad y hablamos de, sí, claro. de cosas que nos nutren. De etiqueta y costumbres en la mesa. Hay una cosa que me gustaría hablar específicamente para el caso de Bucaramanga. Escucho uno constantemente a la gente quejarse de que en Bucaramanga no hay nada para hacer. Aparte de trabajar y estudiar, ¿qué más se puede hacer en Bucaramanga para ocupar el tiempo libre? Meditar, bueno, aparte de meditar, que meditar lo puede uno hacer en cualquier parte del mundo, en una cárcel. También en Bucaramanga. Pues yo les puedo contar mi experiencia de hace un tiempo para acá. Me he dedicado a correr. Hay grupos de corredores en Bucaramanga donde usted puede empezar desde 1 kilómetro a trotar suavecito hasta prepararse media maratón, una maratón. Realmente se está volviendo una tribu urbana bastante grande fuerte. Y a nivel mundial, ¿no? Sí, bastante fuerte. Y ahí sí las mujeres están predominando. Dicen que es el nuevo Tinder. El running es el nuevo Tinder. A donde van a encontrar gente. Si el running es el nuevo Tinder, pronto veremos a Gonzalo en los grupos de corredores. La gente se está metiendo a running a conseguir pareja. Sí, incluso hay una carrera donde precisamente en el escenario como de la liga, del ligue, si usted es soltero va con un color de camiseta, si usted tiene algún compromiso pero está disponible otro color de camiseta, y si usted tiene compromiso lleva otro color de camiseta. Entonces, a mí algo que me parece interesante es, y que nunca en la historia de la humanidad, sino hasta en los últimos años, los seres humanos en las sociedades, en las ciudades de todo el planeta Tierra, habían tenido la posibilidad de acceder a tantas actividades recreativas, culturales y artísticas. O sea, nunca. El resto, hace, 100 años, 200 años, la gente se levantaba, trabajaba y dormía. Se levantaba, trabajaba, iba a la iglesia y dormía. Se levantaba, trabajaba, iba a la iglesia y dormía. En la historia de la humanidad en los últimos años tenemos la posibilidad de acceder a una cantidad de cosas impensables. Hay para los que les gustan los juegos de video, para los que les gusta el swinger, para los que les gusta ir al running, para los que les gusta el teatro, para los que les gusta la música, bicicleta. Hay para todos los gustos, edades y sabores, actividades recreativas y culturales. ¿Cómo ven ustedes este cambio y creen ustedes que la gente sí está aprovechando esa gran oportunidad que tenemos en la historia de la humanidad? Y el pádel, como le gusta a Gonzalo. El pádel, no, a mí el pádel no me gusta. Yo hay alguna cuña, algo muy interesante que me parece. Primero, retomando un poco también desde la experiencia profesional, de lo que yo le enseño a un niño, a una niña, como papá, mamá, tío, ¿cuál es mi escenario de enseñanza? La ciclovía de Bucaramanga, la que hacen por la 27, es un escenario apropiadísimo para ese descanso, para cambiar de rutina. Hay diversas actividades y si no lo conocen, están cordialmente invitados a que se echen una pasadita por la 27. Por ejemplo, está la cicla de 2 puestos. Usted va con su pareja o va con su hijo, uno se sube adelante, el otro atrás. Esa es una experiencia muy chévere. Está la experiencia, colocan las mesas de ping pong, colocan juegos, ajedrez, baile, rumbaterapia, gimnasio dirigido. Por toda la 27 usted encuentra una cantidad de posibilidades que son gratuitas, todos podemos acceder y realmente uno se divierte. Pero yo he estado
he estado trotando y he estado mirando, y uno ve que el adulto lleva al niño, pero el adulto mal encarado, el adulto bravo, como que mamera, venir a traer al niño, no se lo disfruta. Y esa tarea de disfrute es parte de lo que estamos hablando, de ese ocio y ese tiempo libre. Si yo llevo a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, disfruto estar allí, juego con él, corro con él. Pero hace poco estuve y llevaron a la niña a montar en cicla una pareja, y la señora iba vestida con tacones, con el bolso. Acababa de salir de rumba y llegó a la Sí. ciclovía. Y ella Así me brava. pasaba cuando yo era adolescente, salía de rumba directo a la ciclovía. No, ese Gonzalo sí era, mejor dicho, qué energía, ¿no? Entonces, ese escenario de la ciclovía, quien quiera mirar el uso del tiempo libre puede empezar por ahí. Esa es una apuesta. Florida Blanca también tiene un espacio de ciclovía ahí por la paralela a la autopista. Es claro que Colombia, de todos modos, aunque hay cosas por hacer, sí es un país que carece de espacios abiertos y de espacios culturales para que la gente maneje el tiempo libre. Lo que sí hay mucho en Colombia, en Bucaramanga, es deporte. Deporte se consigue cualquier actividad para manejar el tiempo libre a través del deporte. O sea, podríamos entonces entender que cuando estamos hablando aquí de tiempo libre, que es un espacio que hay que habilitar, o sea, hay que tener ese tiempo, pero entiendo que estamos diferenciando entre que ese tiempo libre se disfrute, ¿sí? Y que además ese tiempo libre requiere de hacer un cambio de actividad, ¿sí? De cambiar de procesos cognitivos desde el aprendizaje, procesos físicos del trabajo, a algo más, a algo que aunque sea físico y aunque pueda llegar a ser cognitivo, sea diferente a lo que hacemos en los otros momentos de la semana. Una de las explicaciones que se dan en algunos espacios de lo que es descansar no es dormir o no es no hacer nada, es simplemente cambiar de actividad, cambiar a otra actividad, aunque sea física, vas a poder descansar porque estás en algo nuevo. Ahí hay algo importante, Fabián, y eso yo lo he visto durante mucho tiempo, es que culturalmente el tema del capitalismo y el tema religioso nos enseñó que todas las acciones que nosotros hacemos tienen que tener un fin. Yo hago esto para que pase esto, yo hago esto para tal fin, es decir, yo voy a pintar un cuadro para ver si lo puedo vender, yo voy a escribir un libro a ver si de pronto me mejora la hoja de vida, yo voy a estudiar una maestría para poder conseguir mejor trabajo, es decir, nos han acostumbrado culturalmente a que cada acción que yo hago, cada tarea que emprendo, o cada acción o cada experiencia, digámoslo así, cada experiencia que yo comienzo y emprendo, tiene que tener una recompensa y un final. Es decir, hago esto para que me den o me paguen aquello, ¿verdad? Pero creo que se ha perdido también esa idea que los europeos la tienen mucho, los italianos la tienen mucho, es ¿por qué está pintando ese cuadro? Porque lo quiero pintar. ¿Y lo va a vender? No, yo creo que no lo voy a vender. ¿Y alguien se lo pidió que pintara ese cuadro? No, lo quiero pintar porque lo quiero pintar. ¿Por qué está escribiendo ese libro? Porque quiero escribir mis memorias. ¿Las va a publicar? ¿Alguien se las va a comprar? No, simplemente las quiero escribir. ¿En qué medida hemos perdido eso? ¿Cómo ven ustedes en su vida eso? ¿Sienten que ustedes tienen actividades que hagan solamente por hacerlas, sin que haya una recompensa detrás? Yo lo hago con los rompecabezas. Me encantan los de 1000, 1500 fichas y sentarme ahí porque me abstrae toda la atención en algo que es silencioso. Entonces poder estar ahí. Pero también quería comentar algo con eso que Gonzalo reiterativamente menciona de la religión. Pero es que la religión también tiene eso. O sea, hay muchas concepciones religiosas desde diferentes denominaciones. Voy a hablar de algunas denominaciones católicas. Y es el poder hacer algo muy concretamente solo por el hecho de hacerlo para Dios. Ajá. Y es pintar, escribir, ¿sí? Quedarse quieto. Hay muchas experiencias contemplativas, o sea, simplemente es estar ahí, en silencio. Entonces, también desde la parte, o sea, desde la parte espiritual, desde la parte filosófica, desde la parte práctica, hay muchas formas de poder ocupar el tiempo sana y productivamente, incluso haciendo algo. Pero bueno, ¿sí? Ahí lo dice, sana y productiva. ¿Por qué deberías, necesariamente no debe ser productiva? O de bienestar. Productivo para ti es respirar, ¿sí? O sea, en ese concepto de equilibrio espiritual. Le cambio productivo por bienestar. Bienestar, ¿sí? Ok. Y que puedas estar muy contemplativo en cuanto a tu respiración. Para un bienestar personal. Sí.
Bien, ese es un ejercicio. Pero me gustaría, ¿qué actividades hace usted que no tengan, que haga simplemente por hacerlas, que no tenga ninguna recompensa? El correr. El Ok. correr, cuando uno se encuentra consigo mismo, por ejemplo, yo lo hago sin audífonos, ¿sí? No llevo, simplemente cuando voy a una carrera, me la disfruto. El año pasado estuve corriendo 21 kilómetros en Medellín. No llevo audífonos y me disfruto ver a la gente que aplaude, a la gente que está haciéndole fuerza a los demás, observando los carteles que la gente pone, y ahí me entro en un escenario contemplativo, se puede decir. Crea su propio mundo. Exactamente, y ahí obviamente el cerebro pues está mandando mensajes de que el cansancio, sí, las piernas, y ahí uno logra tener esa capacidad de disfrutarse el entorno, y eso realmente a uno le genera una paz interior. Antes de seguir con lo que nos iba a decir, me gustaría a las personas que nos están escuchando que se hagan esta pregunta también ustedes en sus casas. Cada uno de ustedes tiene una actividad que haga solo por placer, solo por gusto, una actividad que ustedes no tengan una recompensa ya que la mandaron a hacer o que les van a pagar o que les dieron la orden de hacerlo, algo que ustedes hagan solo por hacerla, por simple gusto. Si no la tienen, les recomendaría que lo pensaran y trataran de buscar eso, que hacer algo simplemente por hacerlo, así no haya una recompensa económica o alguna felicitación, simplemente por el placer de hacerlo, así quede mal hecho. No se vale comer, ¿no? No, comer. Bueno, sí, de pronto hay gente que disfruta comer, ¿no? Probar O nuevos sabores. O sí. cocinar. Sí. Sí. Hay gente que le gusta cocinar, Sí, hay sí. gente que le gusta hacer carpintería, ¿sí? Floristería, ¿cómo se llama esto? Atender las flores, Florista. ¿sí? El Sí, porque jardín. hay personas, a mí me pasaba mucho cuando mi hobby es pintar. Entonces cuando estaba más joven y estaba pintando, mis compañeros de trabajo me decían, ¿y qué? ¿Para qué está pintando eso? ¿Para la universidad es una tarea, un trabajo de la universidad? Yo decía, no, lo estoy pintando porque quiero pintarlo. Pero para ellos era muy difícil entender que yo estaba pintando algo que no tenía que entregarle a nadie. ¿Sí? Es bien interesante. Bien, ese es un tema que toca Gonza muy amplio, y es el tema del arte, ¿no? El arte es visto como algo para muchas personas ajeno o distante, pero que realmente es una de las formas de expresión del ser humano, donde también llega a ese escenario contemplativo y de encuentro interior, de hacer algo expresivo por sí mismo, sea pintar, sea dibujar, sea la escultura, por ejemplo, tantas posibilidades que existen, que la persona lo puede hacer, pero no se da ese paso. Y yo ahí daría un tip muy pequeño, haciendo ese paréntesis. También parte de eso del día a día es que puedo yo hacer diferente. Eso me lleva a que mi cerebro se ubique en un escenario especial. Ejemplo, lo que decimos, voy a preparar una comida que nunca he preparado. Eso conjuga las dos cosas de ese hacer algo diferente, pero también aprovechar ese tiempo libre. Entonces, yo nunca había preparado unas pastas con camarones. Me voy a mirar, voy a buscar, voy a hacer, y eso casi que termina siendo una obra de arte, y si queda rico, obviamente mucho mejor, y yo nunca lo había hecho. Qué chévere sería que cada día, cada semana, hiciéramos algo diferente, una actividad. Eso nos ayuda a encontrar ese escenario del tiempo libre que buscamos para el mejoramiento de la calidad de vida. Ok, vamos a pasar entonces ahora, damos a dar paso a una pequeña sección que hemos querido introducir a partir de algunos programas que iremos haciendo, es algunos tips puntuales, unos tips puntuales sobre la temática, como para poner en práctica en la casa, como para decir, ok, chévere lo que escuché, chévere la conversación que tuvieron en el programa de Desenredando la Pita, pero ellos dieron una tarea o ellos dijeron ahí un secreto, voy a ponerlo en práctica porque a ver si me funciona. Entonces me gustaría pasar a eso, a conocer algunos pequeños tips, algunas pequeñas sugerencias o ideas que ustedes les puedan dar a los oyentes de cómo comenzar a incluir verdadero tiempo de calidad, de tiempo libre, de tiempo de ocio de calidad, de tiempo de ocio que realmente sea sanador, que espiritualmente sea de crecimiento, para que lo llevemos a la práctica en el día a día. Entonces, no sé, empezamos con Fabián. Básico y central. Primer tips, pónganle atención para que lo puedan hacer en su casa las personas. El proceso de respiración, relajación y meditación, ¿sí? Al principio suele ser un poquito inquietante poder entrar en eso, pero después de que puedes pasar esa primera barrera de la primera semana, en donde te dedicas a sentarte unos 2-3 minutos, luego lo vas subiendo a 5,
Cuando logras pasar de esa barrera de los 3, 4 minutos, te empiezas a dar cuenta de que esa sensación de calma, o sea, es bajar la velocidad, de empezar a sentir como si el tiempo se hiciera más lento y de calma, como de quietud, empieza a ser muy valorado. Es de mucha sensación de bienestar. Es importante ese tema de la meditación. A veces la meditación, como le está, o la respiración, como le está planteando Fabián, es ser consciente de la respiración, ¿no? Ser consciente que uno respira, entra, sale, y casi siempre se ha creído, la gente tiene la idea de que para hacer meditación o para hacer respiración profunda, tiene que tener uno espacio, tiene que estar uno en Japón, o tiene que estar uno en un lugar así súper calmado, lindo. Yo he visto gente haciendo meditación en Estados Unidos en el metro, alrededor de una cantidad de gente con ruido, y los he visto media hora ahí sentados meditando lleno de gente. Esa se llama meditación activa. Pero impresionante, sí, la capacidad que tienen esas personas de media hora de meditación alrededor de todo el bullicio de una ciudad como Nueva York. Claro, y ese es el objetivo para muchas prácticas meditativas, es que tú lo puedas hacer incluso mientras estás conversando con alguien. Tú estás conversando con alguien y aplicas los 3 principios. Hay 3 principios básicos. ¿Qué son cuáles? 1, la atención en la respiración. Estar consciente de que entra el aire y de que sale el aire. Y una respiración lenta y profunda. 2 es tu foco de atención, es lo que tú puedes controlar y lo llevas a que esa atención lo sacas de los pensamientos y lo llevas a la respiración. O sea, es la atención, ¿sí? Tú llevas tu atención a la respiración. Y 3 es el estar aquí y ahora. Tu mente no va atrás, tampoco va adelante, solamente existe este momento. Y en este momento, ¿qué estoy haciendo? Respirando. Como aquellas personas. A mí me pasaba mucho eso, ¿no? Pensaba tanto en lo que iba a pasar que no disfrutaba en lo que estaba pasando. Y si estás en una conversación, vas respirando, te estás enfocando. En ese momento tu foco de atención va a la conversación, a lo que escuchas, pero estás en el presente. En este momento estoy escuchando. Repíteme rápidamente los 3. Respiración, atención un foco de atención y el presente, aquí y ahora estás. Ok, gracias por ese clip, por ese tip. Bien, el mío, y eso aplica para absolutamente todos y todas quienes nos oyen, nos ven. Un saludo especial a nuestros amigos y amigas en el municipio del Socorro. Tuve la oportunidad de estar por allá, linda tierra. Y tiene que ver con esto. Es el tip de ser el eterno turista. Eterno turista. ¿Esto qué significa? Generalmente perdemos emoción sobre lo que ya vivimos a diario y los escenarios en los que estamos a diario. Entonces, un ejemplo puntual, la persona cuando nos vamos, que vamos de paseo en el bus, el avión, bueno, la postura ante lo que se está encontrando siempre es una mirada altiva, o mirando para un lado, mirando para el otro, observando, disfrutando de esa contemplación de los escenarios. Como ya estamos en nuestros escenarios propios, sencillamente no nos llama la atención, pero siempre un escenario en el que estamos siempre nos va a brindar nuevas opciones y nuevas posibilidades. Realmente darle alimento al espíritu, ser un eterno turista. Un ejemplo, yo vivo en mi ciudad, voy a ir a un parque de mi ciudad, disfruto ese parque, así sea mi ciudad. Como un turista que llega de otro país al mismo parque donde yo vivo, toma fotos, se toma fotos con toda la familia, le parece maravilloso ver, por ejemplo, el Parque San Pío, el Parque de la Sagrada Familia, pero como yo vivo aquí, no le veo gracia. Claramente es en la medida en que somos eternos turistas, disfrutamos a diario de cada momento de esos espacios donde vivimos y estamos. Un ejemplo puntual de ese tip es, yo tengo un recorrido diario, camino 5 cuadras para recoger al niño, o camino 5 cuadras a mi trabajo. ¿Por qué no cambio de ruta? ¿Por qué no voy por otro lado? ¿Por qué no observo otros escenarios? Camino más lento, camino por otra cuadra. Todo lo que me permita verme en el escenario diferente, ser un eterno turista, realmente nos alimenta en ese mundo de saber usar el tiempo libre. Bueno, y frente a eso hay que tener en cuenta que biológicamente la capacidad de sorprendernos a medida que vamos ganando edad se va perdiendo. O sea, nuestra capacidad de sorpresa, de admirar las cosas, es algo que es más desarrollado o está más activo en los niños, y en la medida en que somos adultos lo perdemos. Por eso necesitamos
conscientemente volver a ir a esa experiencia. O sea, ser conscientes de que tenemos que buscar sorprendernos intencionalmente, ya no por casualidad, sino por conciencia. Lo hablábamos hace algún tiempo, sentados con Fabián, decíamos que la necesidad de obligarse a hacer cosas nuevas, ¿no? Lo que normalmente la gente llama como salirse de la zona de confort. Pero cuando uno pierde lo que dice Jairo, esa capacidad de sorprenderse por el día a día, es porque uno no se ha obligado a hacer cosas nuevas, ¿cierto? O sea, comienza uno a funcionar en automático. Y ese es el tip, que con eso lo relaciono con mi tip. Destinen, de lo que yo sugiero que deberíamos hacer es destinar unas horas a la semana, unas horas al mes, entre más se pueda, pues mucho mejor. Las personas que tengan la posibilidad de destinar muchas horas a la semana, destínenlo para ese hobby. Ya no hablemos de manejo del tiempo libre, sino del hobby. Yo tengo un hobby que es pintar. Y no, la idea no es decir, yo pinto cuando me sobre tiempo, porque de seguro nunca va a sobrar. Si el hobby mío depende de cuando me sobre tiempo del trabajo, o cuando me sobre tiempo de los hijos, o cuando me sobre tiempo del estudio, te lo aseguro que nunca va a sobrar tiempo. En cambio, si uno dice, yo todos los viernes a las 8 de la noche, yo me siento a pintar porque es parte de mi vida, es parte de mi, que no se vuelva una obligación, desde luego, ¿no? Pero que sí ese hobby o esa actividad de hobby que yo tenga destinado un día a la semana y una hora exacta en la que me importa que el mundo se caiga a pedazos. Yo a las 8 estoy viendo películas porque a mí a las 8 me gusta ver películas, o yo a las 8 me estoy sentando a aprender una nueva receta, o yo todos los viernes a las 8 o a las 8 de la mañana estoy pintando. Destinen un horario específico, así como destinan horarios para trabajar, estudiar, atender a los hijos y las obligaciones. Destinen un tiempo para ese hobby y no lo dejen solamente para cuando les sobre tiempo, porque se los aseguro que se les va la vida y nunca les va a sobrar tiempo para eso. No tan rígido, ¿no? Porque lo veo... Se esquemático. puso tenso, Gonzalo. Es que tiene que ser a las 8, quién sabe qué ir a hacer. Sí, ¿no? sí, sí. No. Hay que dedicarle el tiempo, pero que no se vuelva esquemático porque se pierde. Lo que pasa es que mientras Bueno, se genera la rutina. Sí. Mientras se genera la rutina. Pero a eso yo le quiero aportar dos cosas. La primera es que hay muchas personas, ¿sí?, que en mi consulta, cuando decimos, bueno, hay que activar esto, o sea, hay que movilizar, ¿no? En las sesiones de pareja, dicen, pero es que no se me ocurre nada, ¿sí? Y el tema es, como Gonzalo me decía una vez, es que la creatividad es un músculo que se va desarrollando. Entonces, en la medida en que tú un día te propongas, bueno, nos vamos a ir a un plan de río o de piscina, y te propongas que para la otra semana te vas a forzar a hacer otra cosa, te vas a ir dando cuenta que al siguiente mes ya es más fácil, y al tercer mes ya te surgen más ideas y vas haciendo un banco de ideas, porque experiencias y de planes. Esa creatividad es algo que se va desarrollando con la práctica. Entonces, uno es moviliza para que más ideas empiecen a surgir. Y la segunda es eso que mencionas de tener horarios. Es algo que en las sesiones de pareja todos los terapeutas sexuales estamos totalmente de acuerdo con esto. Es que la sexualidad en pareja tú no la dejas a la casualidad, tú la programas. ¿Sí? Y tú tienes, sí. Todos los días en la casa a las 8 hay sexualidad, No, esté o no Sexo, esté. sí. No, Esté o no esté. no tanto todos los días, pero por lo menos un día a la semana. Aires que todos los días, ¿no? Pues, Bueno, eso depende del nivel, ¿no, Jairito? O sea, depende también del voltaje. Bueno, pero miren que Jairo toca un tema que cualquier la persona mayoría, al chat de Jairo le pueden escribir. la mayoría de los hombres creen que son capaces de llevar un ritmo de sexualidad a esto, ¿no? Y cuando la mujer le dice, listo, metámonos, no aguanta una semana. Eso Bueno, comprobado. ya tenemos tema para el próximo programa. Pero entonces el tema es, la sexualidad en pareja se programa. Entonces tú sacas un horario, 2, 3 horas, Pero ahí deja de ser un hobby y se convierte en tarea, ¿no? Sí, es que es tarea. Ah, ok. Porque O sea si que no lo programas... Pone la alarma. Dice, uy. Sí, porque si no lo programas, pasan semanas y no hay parejas que no lo Ah, hacen. ok. Entonces, sexualidad no es, bueno, vamos todos al mismo dinámica. No, o sea, tú tienes ese Sí, tiempo. tiene sentido. Y el tema es qué vas a hacer ahí. Innova. Pero tú tienes ya el espacio, ya tienes ese espacio para eso. Entonces te desconectas celulares, te desconectas trabajo, solo Sí, estás enfocado sí, tiene sentido. en ese momento.
Sí, interesante, sí, porque desde la visión de nosotros de pronto de personas solteras uno dice, bueno, pero yo cómo voy a programar eso, eso se va dando, ¿no? Pero tiene sentido, las lógicas cambian cuando se es pareja y se tiene una esposa que ves todos los días. O sea, hay que poner otras normas para que funcione. Pero bueno, algún día hablaré, en próximos programas hablaremos de ese tema. Sí, con ese tip, pues allá en casa, por favor, ahorita apenas termine el programa, tomen nota y organicen. Se ponen en la tarea. Organizan el horario y nos lo envían para mostrarle aquí a nuestro terapeuta Fabián cuántos oyentes organizaron su tiempo sexual. Es que Gonzalo ya va tomando nota de estos porque claro, ya se prepara, ya va perfilando. Ya estoy preparándome para casarme. Eso no, mentiras, no, nada. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, nos quedan 6 minuticos. Me gustaría que cada uno tuviera 2 minutos o menos para dar unas pequeñas conclusiones y unas recomendaciones para las personas que nos escuchan. Antes de iniciar en estas conclusiones de cada uno de nosotros, recuerden que hoy en Desenredando la Pita hablamos sobre la importancia del ocio, del tiempo libre, de los hobbies, de manejar ese tiempo libre. Antes de darle el paso a mis compañeros en esas 2 conclusiones, porque los voy a dejar a ellos que concluyan, piensen ustedes en sus casas. ¿Qué pasaría si ustedes mañana, por alguna razón del destino, se ganaran la lotería y ya no tuvieran que volver a trabajar? O sea, su tema económico está resuelto. ¿Tienen claro qué harían el resto de su vida? ¿Saben qué harían con el tiempo libre? Porque si la excusa es que yo no tengo tiempo libre porque tengo que trabajar para vivir, ¿qué pasaría si ustedes mañana tuvieran todo el dinero necesario para no tener que trabajar? ¿Cuántos de ustedes seguirían trabajando? O los que dicen definitivamente no, ya tienen un plan y podrían hacer algo sin necesidad de que la vida fuera trabajo. Yo lo he pensado. Yo siempre he dicho que si yo me gano la lotería, me voy a un hotel todo incluido y vivo un mes en un hotel todo incluido durante el resto de mi vida. Este mes en Cartagena, en Miami, en Orlando, donde sea. Todo incluido y viviría el resto de mi vida de hotel en hotel. Eso es lo que haría yo. Y no haría absolutamente nada más. ¿Solo? Y bucear. Ah, no, pues con compañía. Si se puede, una compañía para el resto de la vida o una mes a mes. Eso es. Una compañía es una enfermera que lo cuide. Sí, una enfermera que que me cambie los pañales. En cada Decameron una enfermera diferente. Pero yo también me he hecho esa pregunta. Y es, si yo tuviera todo el dinero para no tener que preocuparme por la sobrevivencia, ¿sí? Y estuviera saldado como en esa pirámide de Maslow, todas las etapas estuvieran. Pero justamente el ser humano, aunque pareciera muy atractivo, aunque pareciera muy chévere pasar todo el tiempo en diferentes lugares, ¿sí? Realmente el ser humano difícilmente estadísticamente en la práctica puede con eso. Porque si fuera así, el ser humano no hubiera podido evolucionar al nivel que lo hemos hecho en tecnología, en desarrollo, en comunidades, porque el ser humano es inconforme todo el tiempo. Entonces, hay una parte en la pirámide, la parte de arriba, que es esta capacidad de logro, de sentir que logró. Cuando solamente te dedicas al ocio, no sientes que estás logrando nada. ¿Sí? Pero es que yo pensaría que sí, o sea, yo siento que no necesito ese reconocimiento profesional de éxito para sentirme feliz. No puede ser profesional, pero puede ser estético, puede ser literario. Yo me puedo dedicar a hacer cirugías plásticas el resto de la vida. Exacto. Claro, okay, Por ejemplo, en mi caso, si yo tuviera resuelto el tema económico, yo tengo clarísimo, por lo menos en este momento, y hace muchos años vengo con esta misma idea, yo seguiría atendiendo consulta, ¿sí? Ya no con el afán de que esto sea para sobrevivir, pero yo seguiría porque esto es algo que a mí me da propósito. Y poder sentir que aporto también y ver que las personas mejoran su calidad de vida, se desarrollan mejor a partir de esta interacción que podemos tener en sesión, eso a mí me da propósito, es un sentido de valor. Pero es que usted no me dejó explicarle el propósito que a mí me daba en el hotel. Usted tuvo su tiempo, pero no lo dijo. Todo el día uno sentado en la piscina con cócteles, viendo, eso es un propósito de vida. Bien. Poder ayudar a llenar esa silla. Bien. Yo quería, mi conclusión y decirle a nuestros oyentes, internautas, excelente que nos hayan acompañado y que les quedara esa inquietud, al menos hacerse la pregunta, ¿cómo es mi tiempo libre? ¿A qué lo dedico? Siento que no lo tengo. De ahí parte el ejercicio que se busca de desenredar esa pita. Empezar a hacer ese ejercicio personal y empezar a mirar de qué manera a partir de mañana puedo hacer algún cambio, alguna cosa pequeñita que me genere
esa posibilidad de sentirme en un espacio diferente, de vivir la vida en escenarios diferentes que realmente nos va a nutrir como personas, y es lo que buscamos en el ejercicio. Bueno, ya nos queda un minuto. Muchísimas gracias. Recuerden que Desenredando la Pita es un programa que busca, más allá de dar un punto de vista exclusivo, es simplemente promover la reflexión, hablar sobre temas del día a día, que a veces conversamos en la tienda, o que conversamos con los amigos, que conversamos en la familia. Es una manera de nosotros promover y llegar a la casa de ustedes con ideas diferentes, con puntos de vista, solo con la intención de dar un punto diferente a cada uno de los temas que tratamos, y de motivar a que en sus casas reflexionen y conversen también sobre la temática. ¿Tenemos ya listo el tema para la semana entrante o todavía no? Estamos pensando, Gonzalo, el tema de su vida marital, de cómo lo vamos a ir organizando. ¿Cuál es la obsesión de ellos con mi matrimonio? Les pica que uno sea soltero y feliz. No tanto la obsesión de nosotros, es las pobres chicas que van a quedar inquietas con ese tema. No. Vamos a hablar de eso. Podemos hablar. Eso es un tema que podemos hablar después. No sé si el próximo jueves, pero podemos hablar del matrimonio después de los 50. Excelente tema. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo jueves a esta misma hora para hablar de otro tema. Y si en algún momento tendremos también personas del público acompañándonos de pronto para dar sus puntos de vista. Un abrazo y buena noche. Aquí en Colmundo Radio 1230 AM, Desenredando la Pita. El mundo es un enredo, un nudo ciego en la garganta, tanta noticia falsa que el criterio se te espanta. Un cable por aquí, un rumor por allá.